Comenzamos este podcast. Les estaré compartiendo este audiobook de los atributos de Dios de Arthur Pink. Ok, mi nombre es Elner Borges. El turno para hoy es el capítulo 7. Estaremos hablando sobre la santidad de Dios. En 1934, Pink regresó a Inglaterra y en unos pocos años hizo de su ministerio cristiano el escribir libros y panfletos, mudándose luego a la isla de Lewis, Escocia, en 1940. Pink murió de anemia en Stornoway, Escocia, el 15 de julio de 1952. Capítulo 7. La santidad de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Apocalipsis 15, versículo 4. Solo Él es infinito, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia, Dios es llamado el Santo en la Escritura, y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Por eso leemos: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente en el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto e imperfección moral. En la antigüedad, Dios instituyó a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. El poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia su entraña, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. Es esta hermosura lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. A esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6, versículo 3. Dios mismo destaca esta perfección. Una vez he jurado por mi santidad. Salmos, capítulo 89, versículo 35. Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ella nos exhorta: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Salmos 34. Podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. J. Hoff, 1670. Por ello leemos de la hermosura del Señor. Salmos 27:4. Lo cual no es otra que la hermosura de su santidad. Salmo 110, versículo 3. Esta excelencia destacada por encima de sus otras perfecciones es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad,
Así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas, de la manera que sin omnipotencia todo sería débil. Sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano, la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es un santo brazo. Salmos 98:1. Su verdad o palabra es una santa palabra. Salmos 105:42. Su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es un santo nombre. Salmos 103:1. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es regla de todas sus acciones. En el principio declaró todo lo que había hecho, bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro. Al hombre lo hizo recto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. A imagen y semejanza de su creador. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que, según leemos, dejaron su habitación. Judas 6. De Satanás está escrito: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la de contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Por ello leemos: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Sí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos capítulo 19, versículo 8 y 9. La santidad de Dios que se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable había de serle cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su Hijo. Los juicios que han sido o que serán vestidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado, como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22. Cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo adora esa perfección divina. Pero tú eres santo. Versículo 3. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominado de Jehová. Proverbios 3:32. Y otra vez,
Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Proverbios 15:26. De ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Por eso se nos dice que Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Can cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra, y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Espera que su misericordia superará todo lo demás. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmos 50:21. Es la acusación de Dios a los tales. Piensan en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. De ahí su persistencia en una carrera de locura. La santidad atribuida en las Escrituras a la naturaleza y carácter divinos es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario de la pureza inmaculada que pertenece al verdadero Dios. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inenarrable que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente sabio. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etc. E incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman es como un anciano indulgente quien, aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles. Pero la palabra de Dios dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 5:5. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Salmos capítulo 7, versículo 11. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios y rechinan los dientes cuando se les habla fielmente de cómo odia el pecado. No, el hombre pecaminoso no podía imaginar un Dios santo, como tampoco crear el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el Inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Isaías 54:6. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo.
y envilecería sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo si tiene la mayor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Aleluya. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Salmos capítulo 89, versículo 7. Ensalzad a Jehová nuestro Dios e inclinaos al estrado de sus pies. Él es santo. Salmos capítulo 99, versículo 5. Sí, al estrado, en la postura más humilde, postrados ante él. Cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiendo, Dios le dijo: quita tu zapato de tus pies. Éxodo 3:5. A él hay que servirle con temor. Salmos 2:11. Al pueblo de Israel dijo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levíticos capítulo 10, versículo 3. Cuando más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables seremos al acercarnos a Él. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conformes a Él. Su mandamiento es: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No se nos manda ser omnipotentes u omniscientes como Dios, sino santos. Y eso en toda conversación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Este es el mejor medio para agradarle. No glorificamos a Dios tanto con nuestra admiración ni con expresiones elocuentes o servicio ostentoso, como con nuestra aspiración a conversar con Él con espíritu limpio y a vivir para Él viviendo como Él. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él. Que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muchas gracias.